Muito obrigado, senhor embaixador, por estar dispondo do seu tempo para estar aqui conosco e fazer a sua apresentação. A Casa do Soldado está à sua inteira disposição. Esta é a Casa do Soldado de todos os soldados de América e o senhor é muito bem-vindo. Então, neste momento, eu cedo a palavra ao senhor embaixador Gustavo Briceño. Obrigado, general. Muy buenos días a todos. Quiero empezar estas palabras agradeciendo al general Luciano Pena, presidente del Consejo Delegado de la Junta Interamericana de Defensa, por su invitación a presentar la situación de mi país ante este cuerpo y especialmente la situación de la misión que tenemos de la Fuerza Armada Venezolana. La ausencia casi total de Venezuela, de esta Junta Interamericana de Defensa, es un tema ineludible. Pues entiendo que esta comparecencia mía marca el único contacto en muchos años. Le quiero comunicar la intención de mi gobierno de participar de la manera más activa en el día a día de esta organización, dentro de las limitaciones que impone el hecho de que, a pesar de que existe en Venezuela un presidente encargado legítimo, reconocido por más de 60 países, aún permanece en Venezuela un gobierno usurpador. Si mal no recuerdo, la historia de Venezuela en la Junta Interamericana de Defensa se remonta a sus inicios. En 1942, Venezuela formó parte, junto con Brasil y Panamá, del comité especial que propuso la constitución de esta Junta. Es una comisión compuesta por técnicos militares, nombrados por los gobiernos miembros de la Unión Panamericana, aún no existía la OE, para estudiar y planificar la defensa del continente. En esa época Venezuela era gobernada por el general Isaías Medina Angarita y estaba viviendo una transición de vieja y tradicional dictadura militar hacia formas democráticas mucho más modernas. El general Medina Angarita había puesto un gran énfasis en mejorar las relaciones de Venezuela con la región, y las Fuerzas Armadas, por su parte, estaban en medio de un proceso de profesionalización y reestructuración, pues en ella coexistían un número importante de oficiales sin formación académica, con un creciente número de cuadros jóvenes egresados de las academias internacionales, de las academias militares, muchos de ellos con estudios fuera de Venezuela. Con el restablecimiento de la democracia en 1959, se inició un periodo de 40 años de institucionalización y subordinación de la Fuerza Armada al poder civil. Debe recordarse que el presidente Rómulo Betancourt fue el primer presidente elegido por el pueblo venezolano que logró terminar su mandato presidencial en 200 años de historia y entregar el gobierno al doctor Raúl León, igualmente elegido por el sufragio universal. Más adelante, y por primera vez en nuestra historia, un presidente le entregó pacíficamente el poder a otro presidente, líder de un partido de oposición. Era la primera vez que un gobierno de una orientación política era sustituida por la vía del voto por un líder de otra tendencia. Y así se sucedieron 8 mandatos presidenciales de 5 años en acatamiento a las normas constitucionales. El artículo 132 de la Constitución de la República de Venezuela, promulgada en 1961, que con permiso procederé a leer, establecía que las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política. Cierro la cita. Por más de 40 años prevaleció la Constitución, no siempre de manera pacífica. Durante las 2 primeras décadas de democracia se produjeron varios intentos de regresar a dictaduras militares tradicionales, así como un prolongado intento por parte de fuerzas políticas de izquierda marxista de tomar el poder mediante una insurrección armada con apoyo cubano y que fue derrotada militarmente por oficiales y soldados leales a la Constitución y a la ley. El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez y un grupo de oficiales intentó tomar el poder por la fuerza y luego de ser derrotado y permanecer 2 años en la cárcel fue indultado. Chávez abandonó la idea de la sonada militar y buscó el poder por la vía del voto. Lo logró en las elecciones de 1998.
40 años de vida democrática habían generado cansancio, había problemas sin resolver, la corrupción seguía siendo un flagelo extremadamente dañino y el pueblo venezolano optó por una opción distinta a la que hasta entonces había respaldado. Con la llegada al poder de Hugo Chávez, los militares asumieron un nuevo rol en el Estado, como queda evidenciado por la nueva Constitución de 1999, cuyo artículo 328 establece lo siguiente, cito: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación, el mantenimiento de orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley. Ese texto es un texto impecable, pero se eliminó el mandato de la obediencia, se eliminó el mandato o la prohibición de deliberar y dejaron de ser responsables de asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas. A pesar de esto, debemos señalar que el texto constitucional vigente en Venezuela se mantenía, aún con muchas carencias, dentro de los cánones de la democracia y del Estado de Derecho. Desde su promulgación, lamentablemente, ha sido sistemáticamente violada y sus principios esenciales pisoteados. Pasaron los militares a ser actores activos en el manejo del Estado. Lentamente los oficiales comenzaron a asumir responsabilidades civiles, ocupando ministerios, cargos públicos y administrativos y la conducción de numerosas empresas públicas, lo que en sí no tiene nada de malo, salvo que el número empezó a parecer excesivo, llegando a existir en este momento más de 5.000 oficiales activos en cargos de la administración pública. Lo que es mucho más grave todavía es que, aunque se mantuvo la prohibición de no poder colocar a la Fuerza Armada al servicio de una persona o parcialidad política, se ha vivido en los últimos 20 años una marcada partidización del estamento militar. Las Fuerzas Armadas dejaron de ser leales al Estado venezolano para ser leales a Hugo Chávez y al chavismo. Como muestra de lo que afirmamos, una sola muestra, en un desfile militar que ocurrió el 19 de abril del año 2013, el comandante de la agrupación de parada se dirigió al entonces presidente Nicolás Maduro para darle el parte correspondiente diciendo: asisten 11.750 combatientes capacitados, entrenados, movilizados, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas. Discurso que desde entonces se repite una y otra vez. La inmensa riqueza, producto de una década de precios petroleros inusualmente altos, manejada sin control alguno, dio paso a un desfalco masivo de la riqueza de la nación. Chávez y Maduro aprovecharon esto para comprar lealtades en todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo de manera preferente al estamento militar. Se eliminó el orden de mérito y los ascensos a los más altos cargos fueron masificados con la única exclusión de los oficiales que no se sometieron a la politización. Hoy en día, Venezuela tiene más generales y almirantes que todos los países de la OTAN juntos. Todo ello condujo a la existencia de un estamento militar minado por la corrupción y la politización y que ha aceptado la subordinación insólita de nuestro Estado a un gobierno extranjero. La enorme influencia de Cuba ha logrado ejercer en Venezuela es uno de los acontecimientos geopolíticos más sorprendentes y menos comprendidos del siglo XXI. Venezuela es 9 veces más grande que Cuba, tiene el triple de la población y su economía era hasta hace poco varias veces mayor. El país alberga las principales reservas petroleras del mundo y, sin embargo, algunas funciones cruciales del Estado venezolano, muchas de ellas en el ámbito militar, han sido delegadas o son ejercidas de hecho por funcionarios cubanos controlados directamente desde La Habana, y todo esto ocurrió sin que Cuba disparara un solo tiro. Es decir, un caso insólito de colonización de un país por otro, una vía enteramente pacífica en el cual las autoridades de un Estado dan la bienvenida a las fuerzas que vienen a ocupar. Ocurre además que las Fuerzas Armadas no solo han renunciado a la institucionalidad, sino que también han cedido el control exclusivo de la fuerza, aceptando la existencia de grupos civiles armados y permitiendo la presencia en nuestro territorio de grupos irregulares armados extranjeros. Es particularmente notorio
el caso del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de los grupos disidentes de la FARC que operan desde Venezuela y planifican atentados terroristas en nuestro país vecino. Como si los ingresos ilícitos de uno de los países más ricos del mundo fueran pocos, vemos con inmensa preocupación la participación de altos oficiales en actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Tal es el caso del famoso cartel de los soles, que recibe su nombre de las insignias que identifican a los generales venezolanos. Esta realidad que he descrito es alarmante para nosotros y para toda la región. Mientras que el hemisferio busca medidas de coordinación para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y el paramilitarismo, el alto mando de la Fuerza Armada venezolana ha permitido que el país se convierta en un paraíso para actividades criminales. Igualmente alarmante es el trato que se le ha dado a aquellos oficiales que han denunciado o rechazado esta situación. Es emblemático el caso del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, quien murió el año pasado como consecuencia de las torturas sufridas en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. O como para citar un caso más reciente, del domingo pasado, del coronel de la Fuerza Aérea Joel Andrade, quien fue detenido por denunciar las irregularidades en el manejo de los recursos de su fuerza. No se trata de casos excepcionales. Más de 200 oficiales se encuentran detenidos sin derecho al debido proceso, sin la garantía propia del derecho a la defensa y acusados de traición a la patria por haber expresado desacuerdo o por ser sospechosos de participar en conspiraciones que nunca ni siquiera han sido probadas. El régimen imperante en Venezuela, que se niega a la realización de elecciones libres bajo supervisión internacional, ha destruido al país. Esta destrucción no tiene parangón ni comparación en el mundo. Venezuela es el país más rico de América Latina. Era el lugar que Cristóbal Colón llamó, al llegar a la costa del Golfo de Paria, como la tierra de gracia. Un país que acogió a muchos y del que nadie se marchaba, que ahora expulsa a muchos de sus habitantes y al cual nadie llega. La dictadura ha logrado algo inédito porque, parafraseando a Winston Churchill, nunca en la historia, tan pocos en la cúpula de un régimen hicieron tanto daño, produjeron tanta catástrofe humanitaria, causaron tanta debacle económica, desataron tanta represión autoritaria para expulsar a tanta gente en beneficio de unos pocos criminales. Desde que el chavismo tomó el poder hasta ahora, el tamaño de la economía venezolana es menos de la tercera parte de lo que era hace 20 años. Menos de la tercera parte. Venezuela produce hoy un tercio de lo que producía hace 20 años. La producción petrolera pasó de 3.2 millones de barriles diarios a 700.000. El número de pobres se multiplicó por 8. Los asesinatos se multiplicaron por 6. Y el sueldo mínimo es el 1% de lo que era. 5 millones de venezolanos han emigrado, algo más de 5 millones. Todo ello sin que hubiese habido ni guerra ni catástrofes naturales. No quiero extenderme demasiado y quisiera terminar diciendo algunas palabras que indican una salida de la situación militar inconstitucional que vive Venezuela. Para esto es decisión del gobierno interino que preside el ingeniero Juan Guaidó, y que yo represento, cumplir a la letra la constitución vigente, que con todas las fallas que hemos señalado fue aprobada por el pueblo venezolano por vía de referéndum, y que es una carta democrática de la cual me permito leer los siguientes artículos que son el programa militar del presidente Juan Guaidó. Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de sus competencias para el cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral propio según lo establecen las respectivas leyes orgánicas. Artículo 329. El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación,
La Guardia Nacional cooperará con el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuye la ley. Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Artículo 331. Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plazas vacantes. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán regulados por la ley respectiva. El cumplimiento de esta normativa, como acabo de decir, es el programa militar de Juan Guaidó. A esta Constitución prestaron juramento de defensa todos los oficiales que se han graduado en los últimos 20 años. Y Venezuela enfrenta hoy amenazas sin precedentes a la paz y a la integridad de su territorio. Necesitaremos unas Fuerzas Armadas profesionales, preparadas, institucionalizadas y subordinadas al control del gobierno civil. Tener unas Fuerzas Armadas de esta característica es una prioridad para el gobierno interino. Sin embargo, entendemos que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Debemos redimensionar la institución que tiene actualmente un número exagerado de sus miembros ejerciendo cargos que no corresponden al mundo militar, purgar los elementos asociados a los delitos y recuperar el monopolio del Estado venezolano sobre el uso de la fuerza. La gobernabilidad y la institucionalidad de la democracia venezolana, que esperamos, dependerá indudablemente de unas Fuerzas Armadas vigorosas, bien equipadas, bien dirigidas, leales al Estado venezolano, más allá de cualquier ideología o interés partidista. Para ello contamos con una reserva moral importante en el seno de la Fuerza Armada, a pesar de las detenciones y persecuciones, a pesar de que miles de oficiales han solicitado la baja o han sido expulsados de la institución, sigue existiendo una mayoría de oficiales honestos, patriotas, profesionales competentes, con los cuales podemos contar para recuperar el honor y las tradiciones militares que a través de los años han identificado al estamento militar venezolano. Dos oficiales con estas características nos acompañan en la representación diplomática del gobierno interino en los Estados Unidos. Los coroneles Silva y Chirino, que se encontraban adscritos a la representación diplomática venezolana, decidieron dar su respaldo al gobierno interino que yo represento. El coronel Chirino me acompaña en este momento y para mí es un honor y un gusto saludarle como un oficial digno que ha respetado su juramento a la Constitución. Señores oficiales, señores delegados, quiero nuevamente agradecer esta invitación y manifestarles que estoy absolutamente a su disposición para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan a bien formular. Gracias, general.